know you guys asked me. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Deseo estén bien. Estoy probando en este momento el sonido. Sí se escucha. Licenciada. Muy buenas Buenas tardes, ¿sí se tardes. escucha claro? Todo bien, licenciada. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Acá solo estoy verificando también, sí, en pantalla. ¿Sí se puede ver bien la pantalla? Sí. Excelente, licenciada, está muy bien. Perfecto. Bueno, como ustedes verán, ¿verdad? Mis diapositivas generalmente están algo llenas porque estoy tratando de plasmar en ellas casi que toda la explicación, a manera de dar la explicación, el comentario y al momento de que yo se las esté trasladando, que posiblemente se las traslade hoy o mañana temprano, porque solo termino de estar con ustedes y entro a una reunión. Entonces, en las diapositivas he tratado de que se encuentre la mayor información posible y que esté la explicación concreta para que ustedes, pues, evitemos el tema de las notas incorrectas o no tener el suficiente material para poder estudiar, ¿verdad? Ayer me preguntaban sobre si iba a dejar un libro, todavía está tentativo lo del libro, dependiendo eh, de la dinámica que vea yo para la otra semana, porque tengo que estarles dejando una tarea, entonces de eso va a depender que les esté enviando un libro o no, o solo sigamos con Ahí va. las diapositivas. Bueno, de esa cuenta, compañeros, nosotros ayer estábamos en algunas dinámicas, ayer hablamos un poco sobre la historia, sobre el origen del derecho, bueno, sobre un poco sobre qué era el derecho penal, un poco sobre lo que era el origen de la criminología, y hablábamos un poco sobre que cuando se hablaba sobre el origen de la criminología se tenía que hablar sobre la historia. Y cuando abordamos la historia teníamos que hablar sobre el origen, sobre las etapas, sobre las escuelas, sobre las visiones y cuáles eran cada una de estas y quiénes eran sus precursores. De esa cuenta ayer hablamos un poco sobre la etapa científica, la etapa precientífica, la criminología, la etapa, las escuelas, ¿verdad? Hablábamos un poco sobre la escuela positiva, sobre la escuela científica, sobre la sociología criminal de Ferri, porque hablábamos un poco sobre quiénes eran los precursores y cuáles eran como las facultades o eran la base de la cual ellos se fundamentaban. Entonces hablábamos también un poco sobre el positivismo criminológico, y de estas escuelas ya no me dio tiempo, pues, de hablar sobre las escuelas intermedias o las escuelas eclécticas, que en sí era una combinación de todas las teorías y escuelas que les hice referencia. De esta les voy a pasar un resumen porque realmente es demasiado amplio el tema del origen y de la historia de la criminología. Es necesario que tengamos, por ejemplo, solamente este vistazo, ¿verdad?
porque es demasiado poco el tiempo que tenemos ya para abordar los otros temas centrales. De esa cuenta que ya vimos un poco de la historia, ya escuchamos un poco de las corrientes, ya escucharon un poco sobre los precursores. Entonces, Recording in progress. hoy nos toca que hablar un poco sobre la criminología como ciencia empírica e interdisciplinaria. Cuando hablamos nosotros solamente de la criminología, no hablando de la política criminal, porque ya vimos que son dos cosas distintas, ¿verdad? Una en su momento va a complementar a la otra, pero en este momento nos vamos a enfocar en la criminología y la vamos a enfocar ya propiamente como una ciencia empírica y la vamos a enfocar propiamente como una ciencia interdisciplinaria. Decimos entonces que la criminología, por su naturaleza, es una ciencia causal explicativa, es empírica y asimismo va a ser interdisciplinaria porque es cruzada por ciencias distintas y es fundamentalmente pues enfocada por la biología criminal. Y a esta biología criminal se le menciona la sociología y psicología criminal y asimismo también por la sociología criminal. Este entrecruzamiento de disciplinas es algo obligado, es algo necesario, es algo fundamental debido a que cuando se analiza el delito, se tiene que analizar desde diversas perspectivas. Tenemos que analizarlo desde diferentes ojos. Tenemos que analizarlo con diferentes lentes. De esa cuenta, tenemos que utilizar varias disciplinas para poder entender el delito, la forma de comisión, hasta lo psicológico de la comisión de un ilícito. Y por ello, tenemos que utilizar pues una perspectiva más naturalista y asimismo también tenemos que establecer los actos individuales y los actos del individuo. Asimismo, tenemos que ver entonces también un punto de vista biológico, un punto de vista físico o material y un punto de vista psíquico. Y en ello vamos a tener un entorno, un comportamiento, un enfoque en el comportamiento social del individuo que ha cometido ilícitos penales. De esa cuenta, pues la criminología se dice que es interdisciplinaria porque también pertenece a ciencias, o más bien es alimentada por ciencias diversas. Y decimos nosotros que es empírica, ¿por qué? Porque su objeto se inserta en el mundo de lo real, pero este mundo real puede cambiar. La realidad de un área, de un lugar, de un departamento, va a ser totalmente distinta a la realidad de otro departamento, si hablamos ya propiamente en el territorio nacional. Y de esa cuenta viene que es algo empírico, que es algo mensurable y que también va a tener en vista valoraciones o valores. Por eso, cuando nosotros queremos revisar la naturaleza propia de la criminología, cuando vemos su naturaleza, cuando vemos de dónde nace, vemos que propiamente la criminología es empírica también, sorpresivamente es empírica, y que también se va dinamizando, que también va cambiando, también va actualizándose constantemente y que esta misma pues va a descansar en hechos, en opiniones y observaciones con diversos comentarios, con diversos discursos. Y aquí quiero traer a colación algo.
Decimos que la criminología es empírica, ¿verdad? Empírico, comprendemos en su totalidad que es algo empírico, compañeros. Pueden abrir sus micrófonos y les voy a pedir favor que 2 o 3 personas me comenten qué es para ellas algo empírico. Licenciada, ¿sería algo por medio de la experiencia? Excelente, ¿verdad? Licenciada, Como es... algo por medio de la experiencia. Sí, exacto, así como dijo la compañera, es conocer o su objeto de abstracción en la realidad en sí, en este caso la realidad social. Sí, aquí ya nos vamos a algo más técnico, ¿verdad? Un objeto de abstracción, ¿verdad? Un conocimiento de ese objeto, un conocimiento de la realidad social. ¿Qué más podríamos decir que es algo Licenciada, buenas empírico? tardes. Buenas tardes, compañero. Podría ser que al decir empírico es porque no se basa en algún método de investigación o de método científico para la obtención de información, de la observación, de objetivos para llegar a alguna verdad. ¿Alguna verdad? Bueno, realmente, ¿en qué se va a basar? En lo que se va a basar es en la experiencia y es en un método de observación de los hechos. Solamente que no es algo establecido, ¿verdad? Sino que es algo que va a ir conociendo conforme se va a ir observando las situaciones y los hechos que se van desenvolviendo en un momento, en un lugar determinado. De esa cuenta, aquí les voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que me comenten de su zona o de su localidad qué fenómenos criminales o qué fenómenos se han dado o han escuchado o han vivido. Les voy a poner un ejemplo en el caso del mío, ¿verdad? Yo me desenvuelvo en ocasiones en zona 12 por la Reformita. En la Reformita, ¿cuáles han sido los fenómenos criminales que han acontecido o que yo conozco? Los fenómenos han sido el robo de vehículos a mano armada. No sé si ustedes lo han escuchado. También el robo de billeteras, de carteras por personas que van en vehículos, ¿verdad? Es tan como que gracioso porque usted va en ciertos lugares y ahí en la Reformita es rara a la vez que le roben a alguien de a pie. Generalmente le roba a alguien en motocicleta o a alguien en carro. Eso es lo que yo he escuchado de mi zona. Ahora bien, quiero escuchar de la zona de ustedes cuáles han sido esos fenómenos criminales que ustedes pudieron haber vivido, visto o escuchado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Yo me movilizo más que todo, vivo en el Quiché. En este caso, Ok, en el caso suyo sería un departamento, ¿verdad? Sí, Gracias por comentarnos porque ahí nos damos cuenta ya de algo más amplio, ¿verdad? Ya la realidad de un departamento. Cuéntenos, ¿usted vive en el Quiché, en una aldea, en la cabecera? Me movilizo entre la cabecera y algunos municipios. Más que todo el fenómeno de aquí, independientemente de los crímenes del narcotráfico, que es generalizado a nivel del occidente del país, lo que uno se entera es más que todo de que las personas que ingresan a las viviendas a sustraer los bienes, asaltos, pero son muy esporádicos. Regularmente el tipo de delito que se da aquí parece ingenuo, pero es cierto, por ejemplo, que menores de edad que se contraen una relación sentimental con una persona adulta, que es un delito que muchas veces se desconoce.
pero que, por ejemplo, yo le decía a alguien, mira, vos como ya tenés 19 años, ella tiene 15 años, no puedes tener una relación, entonces de oficio te van a venir a traer, le dije yo. Entonces, regularmente se dan ese tipo de cosas, asaltos muy esporádicos y algunas situaciones como por ejemplo que la gente, los dueños de lo ajeno se meten a las viviendas a sustraer los bienes de las personas cuando ellos no se encuentran. O sea, obviamente el quiché tiene su historia, va, los crímenes del pasado, que es lo que a nosotros nos marcaron, pero en la actualidad esa parte solo se quedó documentado, pero en la actualidad esos son ese tipo de hechos. Hay en algunos casos, si usted se da cuenta de las estadísticas del INASIF, el Quiché con Totonicapán es los departamentos con los indicadores más bajos de violencia. Es por las situaciones que como en los pueblos hay comités de vecinos organizados, ¿no? Exacto. Sí, acá con nosotros en la capital, en mi caso, en mi sector, no hay comité de vecinos organizados. Sí hay buenos vecinos, porque ayudan a las personas, ¿verdad? Lo ven a ustedes válido y lo ayudan, por lo menos a mí me han ayudado, ¿verdad? Pero no tal como comité de vecinos organizados. Pasa también una situación, compañeros, que nosotros cuando estamos en este curso, se da. La situación que se da en este curso es que uno ya se vuelve más observador. Uno ya empieza como que a indagar, a preguntarse, a visualizar qué es lo que está pasando dentro de su realidad. Ya quiere como que empezar a entender, bueno, sí, en mi colonia, ¿qué está pasando? Algo muy importante que decía el compañero, ¿verdad? Nosotros, generalmente, la criminología se basa mucho en datos o sirve para recoleccionar datos y brindar información. De esa cuenta, bien dice el compañero, ¿verdad? Que existen datos estadísticos en los cuales se indica que departamentos son más o sufren de mayor violencia que otros departamentos. Y es increíble, pero cada departamento tiene ciertos tipos de delitos, ¿sí? En este momento, en la dinámica de hoy es identificar esos tipos de delitos que existen en nuestra colonia, en nuestro departamento, ¿verdad? Entonces, al momento que usted identifique esto, usted ya se va a poner un poquito más observador. Muchas gracias, compañero, por su participación. También algo que podemos mencionar, ¿verdad? Del quiché es que después del conflicto interno armado, pasaron muchas situaciones dentro de las comunidades, ¿verdad? Y eso también es como un reflejo del fenómeno criminal en ocasiones. O sea, aquí no estamos hablando de que si hubo Sí, crímenes, perdón que le no crímenes. interrumpa. Esto es materia de otro tema, ¿verdad? Aquí vamos Sí, a hablar de los fenómenos. Entonces, una de las causas principales que generó el conflicto armado interno, aparte del desplazamiento de cientos de compatriotas, es que Quiché y Huehuetenango son los departamentos que más población migrante tienen en los Estados Unidos. exacto, Porque hay mucha desintegración familiar. exacto. O sea, y ese fenómeno se marca principalmente en que, por ejemplo, hay mucha deserción escolar. Si usted se da cuenta, en las escuelas públicas del departamento, muchos niños ya no están yendo porque los padres decidieron llevarlos, ¿va? Hubo 2 años más o menos donde los padres le llevaban a los niños. Entonces, hoy se está reflejando en la poca asistencia de niños a las escuelas, que a la larga va a tener una repercusión en el futuro, no solo para el departamento, sino para todo el país. Y también los indicadores de pobreza. Los Quiché y Huehuetenango tienen 2 de los municipios más pobres del país. Uno es Santiago Chimaltenango, que es en Huehuetenango, y San Bartolomé Jocotenango, que es aquí en el Quiché, que
que presentan los índices de pobreza y de nutrición más altos del país. Esas son las causas principales que genera, por ejemplo, que dejó el conflicto armado interno, o más que todo la represión. Y algo que hay que aclarar, ¿va? Porque mucha gente dice el triángulo Ixil, y la palabra triángulo Ixil para nosotros los quichelenses es una palabra que genera violencia, porque esa triángulo es una palabra que utilizaba el ejército. La palabra correcta es la región Ixil del departamento, porque así se define, así le entendemos nosotros. Cuando la gente habla del triángulo Ixil, está hablando de un concepto que el ejército impuso en el departamento para identificar a Nevaj, Chajul y Cotzal, y no como nosotros le llamamos. Eso es solo para aclarar un poco. No, muy excelente, compañero, excelente. Estamos dentro del tema, ¿verdad? Porque cuando bueno, estamos dentro del tema porque estamos hablando temas de fenómeno, del fenómeno criminal, de ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y en el caso de la región Ixil, pues sí, ellos sufrieron, pues, sufrieron más cuestiones marcadas dentro de su sociedad, por así decirlo, a raíz del conflicto interno. Bien dice el compañero, ¿verdad? Se sufrieron desplazamientos, se sufrieron migraciones, esas migraciones inclusive fueron a ser como, recuerdo compañero, si estoy equivocado, usted me corrige, que esos desplazamientos vinieron a ser hasta inclusive cambios en las entonaciones del idioma por los tipos de desplazamientos, ¿verdad? Muchas gracias, compañero, por su intervención. Por favor, otras intervenciones más comentándonos qué han observado, de qué tipo de delitos han vivido o han observado o han escuchado que se cometen dentro de la zona en que se desenvuelven o viven o trabajan. Licenciada, ¿Alguien buenas más, tardes. por favor? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cuál es su nombre? José Robles, José, bienvenido, José. Díganos. gracias. Solo para dar otro comentario. A mí, por mi trabajo, me toca ir mucho al interior del país y he visto la parte del noroccidente. Un fenómeno que se da mucho es el narcotráfico. De hecho, ha afectado tanto que la misma carretera, la transversal del norte, no se ha podido avanzar. Aparte de otros delitos, es porque los mismos grupos que trafican la droga financian a pobladores para que bloqueen y no permitan el avance. Y me acuerdo que hablando ahorita el compañero que hablaba de Quiché, yo anduve allá por Ixcán, y en Ixcán hasta avionetas dejan abandonar los narcos que vienen directo de Colombia y solo descargan la droga y se van. Entonces siento que esa parte también ha sido afectada por el narcotráfico, ¿no? Sí, fíjense que otro de los fenómenos, y es algo que me entristece profundamente, es el fenómeno del narcotráfico, ¿verdad? Es triste porque vemos que poco a poco está avanzando este fenómeno y está avanzando de a poco, digamos, ¿verdad? Aunque ya lo estamos viendo y para mí es como una punta de iceberg, lo que vemos a duras penas. Y les digo que es duro y es difícil porque cuando uno entra, ¿verdad? Al mundo de la criminología, al mundo, pues en ocasiones de la criminalística, al mundo de la política criminal, se da cuenta que esto por una parte viene a traer riqueza al país, pero también viene a traer, ¿verdad? Pobreza, pérdida de valores, obviamente más violencia, etcétera. Y es un fenómeno que realmente espero que las autoridades pues le pongan o le estén poniendo la atención debida, ¿verdad? Porque para ello se está construyendo o tenemos lo que es ya nuestra política criminal de país, que esa la vamos a ir viendo más adelante.
Pero muchas gracias, compañero, por su comentario. Por favor, alguien más comentándonos cómo ha visto, escuchado el fenómeno criminal, dónde se desenvuelve, dónde vive o dónde trabaja. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Mi nombre es Gerson Corado para servirles. Pues yo lo que me he percatado, yo vivo en zona 5 y lo que más me he percatado es los famosos puntos de venta de droga. Ese es uno. Y lo segundo es que los policías del sector realmente no hacen nada en relación al hecho, ¿verdad? Entonces, Ujú. esos son los dos puntos pues, que yo mayormente he visto que sí se dan aquí, ¿verdad? Sí, decíamos nosotros que hablábamos, ¿verdad? Que la criminología pues es empírica, ¿verdad? Porque vamos investigando, vamos viendo elementos, vamos analizando. Y bien dice el compañero, ¿verdad? Ya adentro algo que suena bastante, porque los que vivimos en la ciudad capital sabemos, ¿verdad? Generalmente qué es lo que pasa en cada zona. Por eso yo les indiqué que en la Reformita es conocida por por el robo de vehículos, ¿verdad? No sé si todavía sigue siendo así para los que me están escuchando, pero sí tienes razón, Gerson, ¿verdad? En la zona 5 se ha conocido que existen puntos de venta de droga y es conocido que también los policías pues saben que existen puntos, pero que no toman cartas en el asunto. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? No podemos aseverarlo en su totalidad porque nosotros no hemos desarrollado una investigación como tal. Pero estos saberes, estos indicios que estamos dando ahora es como una lluvia de ideas. Y hay un dicho que dice que si el río truena es porque piedras trae, ¿verdad, compañeros? Si algo se rumora en algún lugar es porque algo está sucediendo. Y de esa cuenta, de esos comentarios, ya nosotros podemos empezar a realizar unas mini investigaciones. ¿Alguien más, por favor? Comentándonos. Pues licenciada, aquí en zona 18, todos los días hay asesinatos, extorsiones y asaltos. Por lo regular eso es lo que más se vive acá. Sí, compañero, muy buenas tardes. Coméntenos. Licenciada, tiene apagado su micrófono. Gracias, compañero. ¿Alguien más que nos quiera compartir ya esta última intervención? ¿Qué es lo que ha observado de su zona? Yo, licenciada. Sí, compañero. No, de acuerdo a la pregunta que nos hizo, quise ir un poquito más allá sobre el tema
y estaba yo pensando en que, bueno, si partimos de que pues algunos autores definen a la criminología como la ciencia que estudia las causas del crimen y la conducta criminal, podría yo, dentro de mi definición personal, tal vez dividir la criminología en 13 premisas, que sería probablemente el criminal, el crimen y la criminalidad. Y la pregunta que usted nos hacía la quise yo llevar hacia el fenómeno que sería el estudio de la criminología en cuanto al fenómeno. Y ahora en esta época en todo el país, creo yo que no hay ninguna zona que se libre de esto. Ese fenómeno que se da del ladrón común o probablemente organizado que le roba a las personas, por ejemplo, el famoso pago del aguinaldo, o que se da en el periodo que pagan los salarios del bono 14. Entonces, es un fenómeno que probablemente es estacional y la criminología aquí estudiaría porque empiezan los días en los que empiezan a hacer este pago y este tipo de delito, viéndolo desde el tema del crimen, sucede que se produce un delito. El criminal, pues la persona que lo produce, y luego la criminalidad, ese fenómeno que provoca a las personas llegar al punto de tener que salir a asaltar a la ciudadanía para robarles este pago. Se va a dar y se está empezando a dar ya porque ya están empezando a pagar esto, porque independientemente de la zona donde vivamos, se dan diferentes tipos de crímenes. Entonces podría ser que la criminalidad también estudie ese fenómeno que se da probablemente de manera estacional en todos los lugares. Por supuesto, compañero, por supuesto, ¿verdad? Va a estar estudiando los fenómenos, como bien decía usted, si son periódicos, si son estacionales, si son territoriales, si son ya con un objeto en específico. Se nos adelantó un poco porque habló sobre los elementos ya propios de la criminología, ¿verdad? Que son de las siguientes clases. Entonces ahí vamos a estar viendo realmente cuáles son esos elementos, cuáles son esos objetivos. Pero muy bien, muy bueno su aporte, compañero. Muchas gracias, ¿verdad? Y sí, realmente les iba a comentar también, ¿verdad? Que aparte de los fenómenos que nosotros vemos dentro de nuestras zonas, se dan también esos fenómenos, como bien lo mencionaba el compañero, un fenómeno estacionario, un fenómeno de época, ¿sí? Que son distintos. Porque bien decía el compañero, bueno, hay épocas en las cuales se cometen más ilícitos penales de cierta forma o por cierto móvil, ¿verdad? ¿Y por qué suceden esos fenómenos criminales? Porque hay un conocimiento general, ¿verdad? Yo me recuerdo que desde que era adolescente y empecé a trabajar, mi mamá me decía, cuando me pagaban el bono, mija, cuando usted le paguen el bono, no se venga sola, ¿verdad? Solo le pagan el bono de la casa, del trabajo, véngase para la casa, porque se lo roban. Eso le estoy hablando hace tal vez 20 años, y a esa cuenta, ese fenómeno y esa situación sigue pasando en la actualidad. Sigue pasando, porque usted va a escuchar, como bien decía el compañero, se nos paga el bono 14, se nos paga el aguinaldo y empiezan un tipo de ilícitos porque se sabe que la mayoría de personas tiene dinero. ¿Y cómo se sabe eso? Entonces, hay un aprovechamiento, ¿verdad? Y no va a ser solamente en la zona 18, no va a ser solamente en la zona 1, no va a ser solamente en la zona 12. Yo lo he escuchado, por lo menos en este departamento, casi toda la ciudad capital, ¿verdad? Bueno, continuando ya con nuestro tema de la criminología, necesitamos también comprender que la criminología, ¿verdad? Como es interdisciplinaria o su principio de ser interdisciplinaria, esto va también asociada al proceso histórico que les hacía yo mención.
Y también dentro de, de este proceso histórico se ha dado que la criminología ha sido una ciencia autónoma. O sea, ha sido tan importante que tiene cierta autonomía y que asimismo, pues son muchas las disciplinas científicas que se ocupan del crimen como un fenómeno individual y asimismo se ocupan del crimen como un fenómeno social. De esa cuenta podemos mencionar dentro de estas disciplinas científicas a la biología, que también se encarga del criminal, a la psicología, que se encarga del pensamiento criminal, a la sociología, que se encarga del impacto criminal, y asimismo, pues se puede explicar de que cada una de estas ciencias vienen a tener métodos, vienen a usar enfoques, vienen a tener pretensiones, y estos mismos enfoques, pretensiones o métodos han ayudado a recabar información. Y esa información ha ayudado para el análisis científico, y este análisis científico pues a brindarnos a nosotros ya información real y asimismo información sectorizada o sectorial, y asimismo también nos viene como a prevenir, a ver qué acciones tiene que realizar el Estado conforme a los fenómenos que las investigaciones están dando a conocer, ¿verdad? En conclusión, pues decirles de que la criminología es una ciencia empírica, interdisciplinaria y autónoma. Y al momento en que nosotros la estudiamos, la analizamos, nos damos cuenta que es bastante versátil, ¿verdad? Y que la podemos ir manejando, o sea, el método o las ciencias propias y sus métodos los podemos ir utilizando según las necesidades de nuestro sector, nuestro departamento, etcétera. Y una pregunta. Compañero, dígame. Bueno, he escuchado o tuve la experiencia de trabajar en un medio de comunicación y se repite mucho esta palabra. No sé si usted me puede corregir si está correcta o es mal utilizada. Cuando hay un asesinato de parte del cónyuge a su pareja, regularmente se utiliza la palabra crimen pasional. Yo no sé si esta palabra está bien utilizada. A mí me parece un poco peyorativa. No sé si usted me corrige en ese sentido. Sí, lo que sucede es que recordemos, ¿verdad? Que un medio de comunicación que va a dar, lo que va a dar es un mensaje, ¿verdad? Lastimosamente, le digo lastimosamente porque lo que hemos visto en el caso de los medios de comunicación es que ahora la noticia se toma como un producto. ¿Qué quiere decir? Que es un producto porque es más cotizado el noticiero que refleje más noticias llamativas. De esa cuenta se escuchan pues el famoso amarillismo o las famosas, como bien decía usted, noticias en las cuales se utilizan denominaciones inadecuadas. Por ejemplo, decía usted el asesinato pasional, mencionó, ¿verdad, compañero? Crimen pasional regularmente El crimen pasional. Incluso hasta el vocero de la Policía Nacional Civil en más de una ocasión ha utilizado esa palabra y creo que por ser una instancia del Estado está mal utilizado. Entonces, la figura ahí es un asesinato o femicidio. En el caso de que sean mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que cuando se hablan de los asesinatos del esposo, digamos, algunos le dicen mariticidio, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Recuérdense que los medios de comunicación vienen a indicar crimen pasional porque son palabras que le hacen, que conectan de las personas.
cuando nosotros escuchamos de un crimen pasional, es lo que se nos viene a la mente, compañeros. No estoy diciendo que sea lo correcto. Ojo, lo que estoy diciendo es que cuando los medios de comunicación quieren comunicar algo, realmente a veces utilizan palabras, los pensamientos de sus usuarios o que les llaman más la atención. Crear Generalmente, morbo, Lick. exactamente, compañeros, para crear morbo, ¿verdad? Y ese morbo viene a llamar la atención, viene a ver qué es lo que pasó, por qué es un crimen pasional, quién estaba engañando a quién. ¿Será que ella lo estaba engañando con otra persona? Y ya inmediatamente conectamos la idea del engaño, ¿verdad? De la traición. Pero aquí lo felicito, compañero, porque realmente nosotros tenemos que ser ajuiciosos, ¿verdad? Como abogados y notarios tenemos que conocer realmente cuáles son las palabras correctas y el uso adecuado de las mismas. Y también tenemos que entender, ¿verdad? Que lo vamos a escuchar de una forma inadecuada por los medios de comunicación y por algunas autoridades, porque las formaciones son diferentes. Totalmente diferentes. En el caso, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tal vez podría reprochar a los medios de comunicación? Es de que a veces escuchamos noticias en las cuales dicen cometió el delito, ¿verdad? Y al decir cometió de una vez ya se está emitiendo la sentencia en contra de esta persona. Lo detuvieron porque cometió un delito de asesinato. ¿Y cuándo vamos a conocer nosotros si realmente alguien cometió o no cometió un ilícito penal, compañeros? Cuando Es sea un juzgado, vencido el licenciada. juicio, licenciada. Oh, compañera, por favor. Perdone, cuando No, sea díganos. escuchado en juicio y sea vencido y sentenciado. En sí, o sea, Cuando se dicte sentencia condenatoria. ¿verdad? Y hasta inclusive si Licenciada. usted se quiere ir un poquito más, o sea, cuando nosotros podemos indicar que una persona cometió un ilícito penal, cuando existe una sentencia condenatoria, ¿sí? Hasta inclusive si nos queremos ir un paso más allá, ¿verdad? Que no sea susceptible de recurso alguno. De lo contrario, ¿qué podemos mencionar? ¿Verdad? Que presuntamente cometió un ilícito penal. Nada más. Bueno. Licenciada. ¿Sí, compañero? Licenciada, muy buena tarde. Buenas tardes. Fíjese que en este día muy especial, llamémosle así, se está llevando a cabo prácticamente en los tribunales el asunto de la sentencia para el caso La Línea. Y después de hace 7 años, pues prácticamente algunas personas están siendo absueltas por la poca investigación o que no llegaron a fondo con las investigaciones. Entonces ahí estamos viendo nosotros como que parte de la criminología, ¿no? En lo que estableció el MP y en lo que está ahorita prácticamente examinando los jueces y dando sentencias a algunos y absolviendo a otros por la poca investigación que se pudo haber llevado a cabo en el caso. Es mi única aportación. Gracias, compañero. Gracias por su aportación. Bueno, ¿cómo tenemos que avanzar, verdad, compañeros? Porque miren, ya el tiempo se nos fue y les comento que ya me indicaron de que por favor terminara por lo menos unos 5 minutos antes para que ustedes les dieran tiempo de conectarse a su siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ver, la relación de la criminología con otras disciplinas
propiamente tenemos que recordar que eminentemente la criminología se va a relacionar principalmente con el derecho penal, como lo habíamos visto anteriormente, y que se va a relacionar con la política criminal, con el derecho procesal penal, con el derecho penitenciario y con la criminalística, que aquí es donde quería traer a colación. Muchas veces veo que se confunde la criminología con la criminalística. Entonces, acá, ¿verdad? Tenemos que hacer una gran división, porque cuando hablamos de criminología, estamos hablando de algo muy diferente, ¿verdad? La criminalística se ocupa más sobre cómo se cometió el delito. Aquí es donde entra parte de la aportación del compañero, ¿verdad? De qué forma se cometió ese delito, qué medios se utilizaron para la comisión de ese delito, establecer qué hallazgos, qué medios, qué indicios y cuál de esos indicios se le puede dar la calidad de prueba dentro de un proceso penal. Y tenemos también que tiene relación con el, como mencionamos, pues propiamente con el derecho penal. Y cada uno de los porqués yo se los comparto acá en esta diapositiva, ¿verdad? ¿Por qué tiene relación con el derecho penal? Pues propiamente hablábamos en otras clases, ¿verdad? Que es porque el derecho penal se encarga sobre lo relacionado con el pensamiento de decisión o un pensamiento decisorio, sobre la interpretación y análisis teórico estructural del delito, así como los presupuestos procesales y de las vías jurídicas formales para la persecución del delito. Y se indica que la criminología le compete el análisis de esas circunstancias relacionadas con la génesis, desarrollo y control del delito. La relación que existe es que ambas disciplinas tienen como objetivo la solución de los conflictos sociales. Aquí es, ojo, la solución de los conflictos sociales. La criminalística, uno de los objetivos es establecer, ¿verdad? Esos indicios para darles posteriormente para que de ese establecimiento de indicios se dé una categoría de prueba para establecer que se haya cometido un delito. De esa cuenta son diferentes. Por favor, compañeros, pongan ojito en eso, ¿verdad? También decimos, ¿verdad?, que tienen relación con la política criminal y que por supuesto, pues para ello tiene efectos de un mejor abordaje de la relación entre esta disciplina y la criminología. Y es importante pues conocer el concepto de política criminal como una ciencia y como práctica. La relación existente entre ambas disciplinas es que la criminología le proporciona la materia, por decirlo así, los elementos, la materia prima, es el estudio de las causas o génesis de la criminalidad, a la política criminal. Y la política criminal, pues de cierta manera, comprende el funcionamiento de la criminalidad y después de comprender cómo se da esa criminalidad, procede a la estructuración de las estrategias y procede a la estructuración de las estrategias tácticas o mecanismos para obtener un control óptimo del delito o inclusive, compañeros, para la prevención del delito, que a mi parecer es lo mejor, ¿verdad? Toda prevención primaria siempre va a ser superior a una prevención secundaria o a una prevención terciaria. Y pues tenemos la relación que tiene con el derecho procesal penal. ¿Y qué relación tiene? Pues dentro del derecho procesal penal debe ser considerado como un instrumento utilizado por el Estado y por los ciudadanos al servicio de la lucha contra la criminalidad. Y se establece que se ha de relacionar efectivamente pues con la criminología debido a que es una ciencia que estudia el fenómeno criminal en su conjunto
teniendo en consideración todos sus actores, y dentro de esos actores están el delincuente, la víctima y los agentes relacionados con el control social. De esa cuenta, pues puedo indicarles, ¿verdad?, cuáles son las relaciones. Ustedes ya en casa la van a leer más despacito, más detenidamente. Y con esto finalizamos la clase de hoy, compañeros. Si alguien tiene alguna duda, puede ingresar a los links o al link que ya les compartió el compañero. Ya se compartió también el link de asistencia, así que espero que ya todos lo hayan llenado. Y con esto finalizamos la clase. Que tengan muy buena tarde todos y todas. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Feliz tarde. Muchas gracias, compañeros. Feliz tarde. Igual. Feliz tarde.